Entre empírica y conceptual hay una constatación que alude a que la historia es o la escriben quienes detentan el poder. Y así, en esa hegemonía política se establece también la versión oficial de la historia. Y desde luego que hay mucho resguardo para poder hacer esa afirmación. En todos los países, México desde luego incluido, se han vivido grandes empresas culturales a efectos de fijar parámetros que delimiten nuestra nacionalidad, el amor a la patria, y para ello recurrir a los símbolos conocidos, el himno nacional, la bandera, desde luego la bandera tricolor, y todos aquellos también signos de las creencias religiosas. Pero fuera de ello, existen también determinadas versiones respecto de sucesos específicos que van conformando nuestra propia historia, que llegan a ser una verdad fundamental sin tener casi ningún reparo. En las sociedades con regímenes autoritarios esto es realmente apabullante. Podemos incluso aludir a el mismo fenómeno ocurrido también prácticamente en los mismos tiempos revolucionarios de México y de Rusia, convertida desde 1917 en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una vez desde luego detonado ese evento revolucionario. Sí, este rodeo es necesario para aludir a cómo todos aquellos actores políticos que resultaron triunfantes fueron estableciendo a sus propios íconos, a sus propios héroes políticos y desdeñando a otros más, aunque estos hubieran tenido un papel fundamental. En el caso de Rusia, sin lugar a dudas, el jefe del Ejército Rojo, Trotsky, tuvo un papel fundamental, pero a instancias de Joseph Vissarionovich Stalin, se fue dilucidando, se fue diluyendo, esa es la palabra precisa, y ya en el destierro incluso la persecución fue enorme porque a esa visión autoritaria no le bastó con ir desapareciendo de la propia historia a León Trotsky, sino que buscó el asesinato que en efecto perpetró aquí en nuestro país. En México existen, como les digo, distintos ejemplos. El 1968 es uno de ellos, en un empate prácticamente de fuerzas entre quienes dicen que el ejército mexicano participó dentro de una enorme masacre y quienes decimos que fueron fracturas dentro del propio gobierno las que abrieron esa participación paramilitar, que tampoco significó una masacre de miles, porque esta sería inocultable. Desde luego, quienes decimos eso no dejamos de condenar, y mucho, a el entonces presidente Díaz Ordaz. Esta acotación es, por supuesto, importante. Entonces, sigamos adelante con que, en efecto, se van borrando pasajes de la historia, actores en Rusia, me vuelvo a remitir ahí, borraban a los que después iban manifestando sus diferencias con el Partido Comunista de la Unión Soviética, el digamos célebremente triste o el tristemente célebre PECUS, que pues así iba haciendo a un lado a Bukharin, a tantos y tantos actores políticos que fueron muy importantes y fueron también aludiendo a una historia, inventando esa misma historia, aumentando la estatura de Joseph Stalin, poniéndole un banquito para que él se parara, maquillándolo siempre porque él había tenido
varicela y nunca se notara, o que nunca se notara así, rodeándolo de niños, y todos estos recursos que ustedes vieron desde entonces hasta la fecha, porque esta no es una evocación nada más histórica o que remita a la nostalgia o solo al pasado, sino a los principales parámetros que se van definiendo para ir construyendo una determinada historia que más tarde van ocupando distintos otros regímenes autoritarios. Naturalmente que esos artilugios son milenarios, desde luego, desde la primera civilización conocida en la historia mundial, la historia de la humanidad, que son los egipcios. Ustedes tienen en cuenta a los grandes reyes y todo esto que siempre se utilizaban como artilugios para mostrar un determinado poder, pero ahí sí, desde luego, es meterse en pormenorizaciones que nos evitan llegar entonces a decir que en nuestro país también se intenta o se empieza a intentar adulterar la propia historia con personajes específicos, porque son mezquinos. Ni siquiera en este caso puedo hablar yo de una empresa cultural, de una empresa de Estado, si bien es cierto que la propia Claudia Sheinbaum ha ido, digamos, prefigurando una historia que, vaya paradoja, al irse inventando, se va desapareciendo su propia historia. Ya hemos dicho en distintos videos, no voy a pormenorizar, que ella no fue, ni pudo, ni tenía la edad, ni la incidencia, ni nada posible, en todo caso, hacer berrinche con alguna sonaja. No pudo participar en la guerra de Vietnam, ni nada de estas cosas que ahora nos dan risa, pero ustedes se acuerdan bien, como en los procesos electorales, en las campañas, ella lo decía con toda seriedad, desde luego pagando enormes cantidades para la propaganda de quienes prestaban justamente a ese tipo de contubernio para difundir ese tipo también de mentiras. Sabemos que no fue dirigente nacional de nada, ni de Morena, ni de nada, no tuvo ningún cargo así, de ese tamaño, de esa dimensión, mucho menos fue líder del Consejo Estudiantil Universitario, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también pequeños adminículos del poder. Hace poco me refería a ellos, hace un par de días me refería a ellos, a Fabricio Mejía y a Lenia Batres me referiré ahora, porque es fundamental también decir que este tipo de estrategias de invención de historias cuentan con voceros, cuentan con jilgueros, en este caso jilgueras, para que no se me vaya a enojar diciendo que yo estoy teniendo alguna violencia de género. Jilgueras, digámoslo con todas sus letras, y también expongamos sus funciones y por supuesto documentemos, que ese siempre será el talante de la revista, etcétera, su perfil propagandístico, porque eso es Sabina Berman en el escrito reciente este domingo pasado que publica el periódico El Universal, donde ella compara y claro que en la comparación ya hay una gran ventaja para Lenia Batres, a la hermana de Martí Batres, otro personaje de estos que quieren inventarse una historia de epopeya en el movimiento estudiantil que pues tampoco tuvieron, pero bueno, sigamos. Quiere compararla con Norma Piña. Desde ahí, desde la propia comparación, ya sale beneficiada la señora Batres, que en efecto pues no tiene en modo alguno una carrera, una visión, una preparación, una trayectoria, una firmeza emocional, una experiencia en el ámbito del Poder Judicial como el que tiene Norma Piña. No sé, es ya una comparación en sí misma, podríamos decir, demencial, ¿no? A quienes nos gusta el fútbol es como, no sé, comparar ahorita en estos momentos al Chicharito Hernández con lo que puede estar haciendo Lewandowski en Barcelona o algo por el estilo. Ahí en sí mismo la comparación ya es una enorme ventaja para Lenia Batres, que no tiene trayectoria, que no tiene experiencia, que no tiene preparación, que no tiene, digamos, una impronta emocional consistente como para decir qué gran trayectoria es la que haya tenido. Incluso lo que hace en estos afanes de quedar bien la señora Sabina Berman es decir que, pues miren ustedes, ella al decir las palabras estas que todos recordamos en la vecindad junto con su hijo, y señalo vecindad por aludir a un contexto, no por desde luego en modo alguno despreciar o tener un momento de clasismo o algo por el estilo, de ninguna manera.
y todos recordamos las palabras, que respetuoso a las reglas de este espacio no las repito, pero al recordarlas, Sabina Berman dice que eso es la diferencia. Imagínense ustedes, no solo la comparación, la desproporción, la falta de currículum que tiene Lenia, sino que por decir ella ya es del pueblo. Así es como Sabina Berman considera que es el pueblo, que las expresiones son esas propias del pueblo, como si dentro del mismo pueblo no existiera quienes guardan prudencia, quienes no emiten esos ajos y cebollas, quienes asumen otro tipo de actitudes para enfrentar un determinado problema y no necesariamente con el pleito, ni gritonearse, ni nada por el estilo. Sea del pueblo, no sea del pueblo, una expresión grotesca, una expresión grosera, una expresión que muestra en efecto la cobardía de quienes, prefiriendo utilizar términos despectivos, hacen a un lado la mínima posibilidad de un diálogo. Así es que imagínense ustedes, desde un enorme retrato de ella, de Lenia Batres, en toda su pequeñez, lo que trata de hacer Sabina Berman es expresar toda la grandeza que pueda llegar a tener ella. De ese tamaño es el descaro, las funciones que tiene una vocinglera publicista del gobierno como Sabina Berman. Y es que eso es lo que hace, vive de eso, trata incluso de convertir eso en una defensa de mujeres, etcétera, cuando ahí sí, en querer borrar la propia historia de Norma Piña, Sabina Berman agrede a la ministra, que ha mostrado una dignidad que no tiene ni Sabina Berman ni Lenia Batres.